Muy buenas tardes, estimados amigos de mi canal English Passion. Les habla su profesor Alberto Pérez, que una vez más está con ustedes para brindarles un excelente video sobre embedded questions. This is a very good video because you can learn many things from these embedded questions. Okay, vamos a aprender mucho de este video porque aquí vamos a enseñarles eh, cómo hacer preguntas indirectas. En este sentido, en inglés, son llamadas embedded questions, as you can see here. Como pueden ver acá, vamos a comenzar entonces con el video más, sin más preámbulos. Comencemos. ¿Para qué sirven las embedded questions? Una embedded question es otra cosa que una pregunta incluida en otra oración. La oración donde se incluye puede ser una pregunta o puede ser una frase afirmativa. ¿Okay? Así que ojo con eso, puede ser una pregunta o una frase afirmativa. Continuamos acá, aquí tenemos un meme sobre cómo hacer, o mejor dicho, cómo no hacer y cómo hacer una pregunta indirecta, una embedded questions. Hello, idiot. Hi, Frecuencia. Can you tell me where do I park? This is the wrong way. Esta es la parte incorrecta. La corrección es where I park. Where I park. Elimino la auxiliar. Cuando vamos a hacer una pregunta indirecta, can you tell me, decimos la primera pregunta, la primera frase, luego la double H word, ¿okay? En el caso que sea una pregunta informativa, de información, y pues eliminamos el auxiliar, lo decimos sin el auxiliar y corremos con el sujeto. Luego del sujeto viene el verbo, en este caso park, no es parque, ¿ok? Es de parquear, es el verbo parquear. Recuerden que park no solamente es un sustantivo que significa parque, sino también park de parquear un carro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es la forma, ¿no? Double H word, palabra WH, sujeto y verbo. Y si hay complemento, luego el complemento. Así se hacen las embedded questions. Continuamos por acá. Estructura. Voy a comentarles la estructura ahora. El orden es la WH, el auxiliar, siempre y cuando sea un auxiliar que se coloque, ¿no? Hay unos que se omiten según el tiempo en el que esté. ¿Cuáles son los que se omiten o cuáles son los que se eliminan? No se utiliza el auxiliar, ya te lo voy a decir. Son el presente simple, el pasado simple, es decir, los auxiliares do, does and did. Esos tres no se van a colocar, como les dije en el anterior meme, no se coloca. En el caso del do, como se eliminó allí, pudieron observarlo. Bueno, en el caso que sí estuviese, como por ejemplo un auxiliar modal, can, for example, vas a colocarlo. Si no va, no va, se elimina, se omite. Luego el sujeto. Luego del sujeto el verbo y luego del verbo complemento si lo hay. Claves para la formación de una embedded question. Estas son las claves, así que atención con ello. Continuamos acá. ¿Cómo hacemos para formar una embedded question? Aquí tenemos unos pasos, 5 pasos para ser específico, 6 mejor dicho, son 6, empezando desde acá. Coloca la primera pregunta o frase, como ya les decía anteriormente, tenemos frases como o preguntas como do you know, could you tell me, I wonder, I don't know, entre otros. ¿Qué significan estas? Do you know, ¿sabes? Could you tell me, podrías decirme. I wonder, me pregunto. I don't know, no lo sé o no sé. Número 2, usa una palabra interrogativa. Las palabras interrogativas son las que llamamos double H words, como el where, el when, o how much, entre otros. El where significa dónde, cuándo, cuánto. ¿Okay? Número 3, elimina el verbo auxiliar. Ya lo decía antes, el do, el does and did de la pregunta directa en caso de haberlo. Número 4, coloca un sujeto. Obviamente, después de la double H word, debemos colocar un sujeto. ¿De quién estamos hablando? For example, it could be Robert, could be Jane, he, I, she, I, this restaurant, entre otros.
Cualquiera de esos, cualquier sujeto, pero debe haber un sujeto. Número 5. Usa el verbo principal. Si el auxiliar es did, no olvides, es decir, que si en la pregunta directa fuese el auxiliar did, ya sabes que vas a omitir el did y que entonces el verbo va a estar en pasado. Debes cambiar el verbo en pasado. Debe estar en pasado. Si es do, el verbo es normal, es decir, es en presente. Si es das, recuerda que es tercera persona el sujeto. El verbo va acompañado de una S o ES, depende de su terminación. ¿Okay? Número 6. Si hay dos verbos conjugados, como can help, had done, u otros verbos compuestos, estos deberán quedar juntos después del pronombre y antes del complemento. Número 7. Coloca un signo de interrogación o un punto final. Veamos acá unos ejemplos mucho más claros. Oración. Veamos la estructura. Oración, pues tener el double H word, después de la frase, la primera frase como estos, va a tener la double H word, o si es yes, no question, ya saben que va a ir if. Bueno, después va a tener el auxiliar, que se va a cancelar, si es presente o es pasado. Se cancela el do, el das, el did. No va el auxiliar. Si es can, si es will, si va, ok, si debe ir. Y bueno, luego va a venir el verbo. ¿Cómo va a estar el verbo? El verbo va a depender del tiempo. Si es presente, va a estar en presente. Si es tercera persona presente, debe tener su S, por supuesto. Si es pasado, va a estar en pasado. Luego el complemento y, por supuesto, el signo de interrogación al final. Veamos 3 ejemplos. Could you please tell me where you live? ¿Podrías decirme, por favor, dónde tú vives? Pueden observar aquí cómo se elimina el do. Okay. La pregunta directa sería, where do you live? Para no decir, where do you live, tú dirías de una manera mucho más educada, mucho más polite. Dirías, could you tell me where you live? ¿Podrías decirme dónde tú vives? Eliminamos entonces el auxiliar, sigue el sujeto. Okay, el where sigue estando allí, el sujeto y luego el verbo. Segundo, can you tell me what you ate yesterday? La pregunta directa sería, what did you eat yesterday? Pero para hacerla en directa, lo haríamos de esta manera. Can you tell me what you ate yesterday? Como no vamos a utilizar el did, el verbo, colocamos el sujeto y el verbo debe estar en pasado. Tercera, do you remember if he loved his girlfriend? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la hice con if? Porque la pregunta no es informativa, ¿okay? No es una pregunta informativa, una double H question, ¿ok? Es una yes, no question, una pregunta de sí, no. Cuando es una pregunta de sí, no, cancelamos el auxiliar y colocamos el if. Y luego el sujeto como tal, y luego el verbo con S en este caso, porque tenemos tercera persona singular. Y luego, por supuesto, su complemento. Entonces quedaría, do you remember if he loves his girlfriend? ¿Tú recuerdas si él ama a su novia? Okay, tenemos algunas excepciones por acá, de las cuales no se va a eliminar el auxiliar, como se hace por acá. Se va a dejar el is, el are, el and, es decir, el verbo to be, el have, el had, has, can o will. Esos quedan, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces la estructura de esos? Can you tell me what you have been? La pregunta sería directa. What have you been doing? Entonces, como la vamos a hacer indirecta, sería Can you tell me what you have been doing? ¿Puedes decirme qué has estado haciendo? Okay. ¿Qué hacemos entonces? No es que vamos a eliminar el auxiliar have. No. Simplemente colocamos el sujeto primero, que el have, y luego el have después del sujeto y lo demás. Igualmente con can. What can you swim? ¿Qué tú puedes nadar? Esa sería la pregunta directa. Pero ¿cómo haríamos la indirecta? La indirecta la haríamos de la siguiente manera. Can you tell me what you can swim? ¿Puedes decirme que tú puedes nadar? Veamos la tercera. Can you tell me what cheap nurse is?
puede decirme qué enfermera es ella. ¿Ok? Entonces, en este caso, pueden observar que el verbo to be está después. ¿Ok? ¿Después de qué? Del sujeto. Entonces, en ese sentido, continuamos por acá con ejercicios online, donde van a tener un test. ¿Ok? Y así ustedes pueden comprobar sus conocimientos, es decir, el aprendizaje que adquirieron a través de esta mini clase. Sin más que decirles, les voy a dejar estos links en la descripción del video, debajo del video, y allí podrán acceder a estos ejercicios, puesto que entonces podrán practicar la lección. Sin más que agregar, me despido de ustedes con un cordial saludo y los invito a quedarse en mi canal, a disfrutar de otros videos. Si eres nuevo, por supuesto, suscríbete a mi canal, comparte este video con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares, para que ellos también se beneficien del mismo o de los mismos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bye bye, see you.